Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de PayPTV. ¿Cómo les va? Qué placer enorme es poder encontrarnos. Ya saben que es un alegrón para nosotros poder hacer este programa y este encuentro semanal. ¿Cómo estás, Cesarito? Bien, mirá. Divino. Limpito. Limpito, limpito. Sin nada, sin un pelo. Más literal. de 10 años sin la barba. No me reconozco. Mira vos. Me miro al espejo y no me Qué loco. reconozco. ¿Hiciste una promesa? No. Entonces son cambios internos muy profundos. La en los vida que no nos misma. vamos a meter porque si alguien, La vida misma. si alguien que se saca la barba después de 10 años Sí. y no hizo una promesa por la Copa América, por la selección o lo que Ponele, sea, claro. acá hay un proceso interno en el que no nos vamos a meter. Pero vos creés que es como la mujer que cuando sea, o como los varones también que se hacen algo en el pelo es porque hay algo Sí, interno sí. que Siempre viene cuando hay un cambiando. cambio radical, te lo digo yo que no tengo título habilitante Claro. para decírtelo, pero sí, creo que sí. Quédense con nosotros porque durante una hora vamos a compartir un programón en el día de hoy, se los prometemos. Así es, porque tenemos un temazo sobre todo porque si les tiramos el título, si les damos el título del programa, a lo mejor sepan de qué les vamos a hablar, a lo mejor escucharon la palabra y no saben muy bien o no tienen la menor idea de qué les vamos a proponer en el programa de hoy. Hoy hablamos de la microbiota. Así como lo escuchan, ¿qué es la microbiota? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo incide en nuestro estado de salud? ¿Sabían ustedes que la microbiota puede incidir en nuestro estado anímico, en cuadros de depresión, en cuadros de ansiedad y en una cantidad de emociones que se nos mueven y por las que reaccionamos a partir de lo que sucede en la microbiota? Todo eso y mucho más. Bienvenidos, aquí comienza PayPTV. Bienvenidos una vez más y recién se engancha con PayPTV. Aquí los vamos a estar acompañando hoy hablando acerca de la microbiota. Pero antes de meternos de lleno en el programa tenemos una gran propuesta, presten atención, porque todo el año es ideal para hacernos una escapada. Viaje largo, viaje corto, con paquetes que se adaptan a tu bolsillo y a tus necesidades. Mirá. Del Parque Turismo. Del Parque Turismo. Agencia de Viajes y Turismo. Eslovenia y Alfonsín, Altos del Este. Del Parque Turismo. Viajes nacionales e internacionales. Por consultas, comunicate al 343-4601-777. Seguinos en redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como Del Parque Turismo. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Sábados con cita previa. Del Parque Turismo. Agencia de Viajes y Turismo. Del Parque Turismo. Siempre es bueno tener ahí una agencia amiga para poder llamar, preguntar, averiguar, porque en cualquier parte del año está bueno poder hacer una escapadita. Súper personalizada la atención, mandan un WhatsApp, llaman y los pueden asesorar. Ahora sí, nos vamos metiendo de lleno en el tema elegido en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la microbiota. La salud de nuestro intestino manda sobre nuestro cuerpo. La microbiota, también conocida como flora intestinal, es el conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en el intestino del organismo humano y son muy beneficiosas para el sistema inmune, para la conducta humana y para el estado de ánimo. La microbiota está fuertemente relacionada con el desarrollo de diferentes enfermedades intestinales e inflamatorias, el estreñimiento o la celiaquía. Sin embargo, también se relaciona con otro tipo de patologías como la obesidad, el asma, enfermedades cardiovasculares, problemas en la salud bucal y alteraciones metabólicas. ¿Qué enferma nuestra microbiota? ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Podemos sanar enfermedades cuidando la microbiota? Hoy sabremos y aprenderemos a ser consciente de nuestra salud intestinal. Y de eso vamos a hablar, de la microbiota, el intestino, este segundo cerebro o cerebro emocional como lo llaman, y ya nos metemos en el tema. ¿Y qué pasa con la nutrición? Es por eso que estamos en contacto con nuestro primer entrevistado desde Buenos Aires. Está con nosotros Juan Elías Pérez. Él es licenciado en nutrición con una maestría en nutrición digestiva y posgrado en enfermedades digestivas. Juan, bienvenido a PayP. Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola Paola, César, muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia. A vos gracias por ayudarnos a entender un poco más. Quiero contarte que previo en la producción previa del programa nos pasó de manifestar nuestra decisión de hablar sobre este tema y de encontrarnos con una cantidad de personas que no sabían, que no tienen idea de qué es la microbiota, que no tienen un registro acerca de esto, ni entienden muy bien de qué va. Por eso nos parecía importante profundizar teniendo en cuenta la incidencia que tiene en nuestra vida. Excelente, sí, sí, sí. Para arrancar, cuestiones básicas para entender yo lo llamo órgano, y algunas bibliografías también lo llaman órgano. La microbiota es un ecosistema que tenemos en nuestros intestinos y en otras partes del cuerpo, en los órganos genitales, en la piel, en la boca. Y ese ecosistema está formado por diferentes tipos de microorganismos, bacterias, hongos y virus. Y básicamente nosotros les damos al ojo y alimento, y ellos nos ayudan a sintetizar diferentes sustancias, a crear vitaminas y minerales, a crear neurotransmisores. Ahí estaban mencionando que una de las funciones es la regulación de los estados de ánimo y la ansiedad. Entonces nos ayudan a sintetizar, por ejemplo, serotonina, que es la hormona de la felicidad y de la tranquilidad. Sustancias anorexígenas, cuando digo anorexígenas es que nos apagan el apetito, por decirlo así, debido a que esas bacterias crean neurotransmisores que hacen que, digamos, basta la comida. Por eso que las personas que tienen una microbiota, voy a acá meter un término un poquito específico, disbiótica, ¿sí? La disbiosis es una microbiota alterada, con un perfil de bacterias más, entre comillas, malas que buenas. Una de las consecuencias que genera esta disbiosis es que la persona tenga ansiedad y ganas de comer cosas dulces, comida chatarra, ¿sí? Y que no pueda parar de comer, como una de las Eh, cuestiones. Está bien pensar esto como, no sé, decime si es correcto, una cantidad de Dale. parásitos que tenemos y es como que esos parásitos y esos bichitos, hay una determinada comida que nos piden y por eso no podemos frenar, no sé, la ingesta de harinas. Sí, a ver, la microbiota está conformada por múltiples organismos buenos y malos, por decirlo así. Depende de la proporción en las que estén en nuestros intestinos. La palabra parásito hace referencia a microorganismos que no son buenos porque no nos dan nada, nos roban Claro. la comida. La microbiota tiene parásitos, pero la idea es que nosotros nos alimentemos de una forma y tengamos el sistema inmune con una cierta capacidad defensiva a tal punto de que la proporción de parásitos sea baja y no repercuta en nuestra salud. Es O una sea, tener cuestión microbiota de está bien. balances. Claro, sí, Que sí, tengamos sí. microbiota está bien. Ahora, ¿cuál es el parámetro de lo normal? ¿Va a depender de cada cuerpo, de cada organismo o de qué? Depende de muchas cosas. Ya desde el parto hay alteraciones en la microbiota, ¿sí? Si la madre hace parto vaginal o parto por cesárea, va a generar una diferencia en la microbiota. Se dice que los niños que nacen por parto mediante cesárea eh, tienen una microbiota más disbiótica y con menos perfil y variedad de bacterias. Y eso desarrolla y fomenta el desarrollo de ciertas enfermedades como la diabetes, celiaquía, problemas cardiometabólicos, obesidad, Claro. etcétera. En cambio, la madre que tiene hijo mediante parto natural, al traspasarle bacterias de su microbiota vaginal al bebé por el mismo contacto, eso hace que el bebé se inocule e incorpore en su microbiota una mayor diversidad de bacterias, ¿sí? Y dentro de esa mayor diversidad de bacterias hay un gran perfil de bacterias que están asociadas con la salud de las personas, Claro, ¿ok? totalmente. Acá es como hay ciertas cuestiones que hay que entender. La microbiota es un conjunto de microorganismos buenos y malos que tienen que estar en un cierto equilibrio para que nosotros podamos encontrar salud y estar saludables. Ujú. Hay diferentes cuestiones que alteran ese equilibrio. Uno de estos, como les decía, la forma de parto, la alimentación obviamente es fundamental. Los primeros 1000 días que la madre le dé la teta y pueda amamantar también es fundamental porque hay un conjunto de alimentos que las bacterias buenas prefieren, que son los alimentos llamados prebióticos y probióticos. No sé si escucharon Sí. Sí, mencionar sí, lo esos escuchamos. dos conjuntos de alimentos. Bueno, la leche materna está cargada y tiene una gran cantidad de galacto-oligosacáridos. Son un tipo de
prebiótico. Eso, las bacterias buenas o las que están asociadas a compuestos saludables, lo consumen, lo fermentan y generan un montón de beneficios para la salud, como por ejemplo la producción de un gas que se llama ácido butírico, que se asocia con una mayor integridad de la barrera intestinal, es decir, evita que pase toxinas hacia la sangre desde el intestino, por ejemplo. Mira. Bien, es muy amplio el campo, recién estamos aprendiendo muchas de las funciones de esta microbiota, pero sabemos cuáles son las cosas que lo condicionan. El tipo de parto, la ingesta. Otro que es un determinante súper importante y súper fuerte es el consumo de antibióticos, ¿sí? Ustedes saben que los antibióticos, en particular los que son de amplio espectro, tienen la capacidad de no solo matar la infección que tenemos en la muela, por ejemplo, o en un dedo, sino que barren con todas las bacterias, incluidas las bacterias de la microbiota intestinal que son buenas para nuestra salud. Por eso es que muchas veces después de un consumo de 15 días de un antibiótico para tratar una infección grave, la persona se va por el baño, porque dentro de las funciones que tiene la microbiota es la normal evacuación, fomentar una normal evacuación. Entonces, cuando generamos una disbiosis, es decir, una alteración del normal ecosistema, se genera una diarrea secundaria a antibióticos. Por eso es que el consumo de antibióticos puede perjudicar la salud de la microbiota, Claro. porque mata a esas bacterias. ¿De qué manera podemos saber, en qué estado se encuentra nuestra microbiota, cómo podemos estabilizarla o cómo podemos generar este equilibrio necesario? Ok, sí, es una pregunta compleja porque la microbiota varía de un día a otro, básicamente. Si nosotros tenemos una muy buena alimentación donde incluimos amplitud de verduras, de vegetales, de fibra, de semillas, disminuimos los ultraprocesados y un día tenemos una serie de, no sé, un casamiento, un cumpleaños y comemos de una manera no saludable, con mucho alcohol y ultraprocesados, si se analiza el perfil de bacterias que hay de un día para otro en la misma persona, no va a ser el mismo. O sea que la microbiota es muy maleable, muy modificable y no tiene que pasar tanto tiempo para que eso pase, sino que ya en un corto tiempo, con pequeñas acciones, la modulamos. Acá hay un término que está bueno incorporar, la modulación de la microbiota, la modulamos para bien o para mal. Claro. Aumentamos el perfil de bacterias buenas y el perfil de bacterias malas. Pero hay algunos estudios, acá en Argentina hay pocos bancos de laboratorios y de microbiota que lo hacen, que centrifugan la materia fecal y la someten a diferentes tratamientos para poder identificar el perfil de cepas bacterianas que un sujeto tiene. Por lo general eso se hace afuera del país, en España. Acá no tenemos todavía la tecnología, o si está es muy caro. Y lo que está muchas veces lleva el contenido hacia afuera para que lo hagan en otro país, y eso lo genera un costo adicional, Juan, entonces no es muy común. los olores que emana nuestro cuerpo, ya sea el mal aliento, los gases, el olor a transpiración o a chivo, como lo llamamos comúnmente, ¿tienen que ver también en cómo está nuestra microbiota? Sí, sí, totalmente. Ustedes piensen que el perfil de gases que nosotros generamos en nuestro intestino depende del tipo de perfil bacteriano que predomine en nuestra microbiota. Y esos gases tienen la capacidad de difundir hacia el torrente sanguíneo y viajar hacia los pulmones, y nosotros cuando exhalamos liberamos esos gases. De ahí es que uno de los test que permite conocer un poco el estado de nuestra microbiota o el perfil de bacterias, que se llama test de aire expirado, que sirve para conocer una enfermedad que se llama SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, tenga estos fundamentos que yo le expliqué. Se le da un brebaje que fermentan ciertas bacterias y se le hace a la persona soplar por una pipeta, y de acuerdo al perfil de gases que se tiene, se le confirma o no si tiene un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los gases que producen las bacterias en nuestro intestino sí influyen en nuestro mal aliento, en nuestra transpiración, en nuestra piel, ¿sí? Y en un montón de otras cuestiones que son súper importantes. Pensando en la trascendencia que tiene el tema que estamos abordando, no quiero dejar pasar, ¿no?, sobre la cantidad de información que los intestinos le mandan al cerebro y que uno a veces decide no entendernos o no prestarle atención. Y viendo también que vos has tenido una formación dentro de tu decisión de trabajar en nutrición, siempre me interesa saber si esta información
es masiva, si los profesionales que trabajan en el ámbito de salud, como vos, tienen toda esta formación, pensando en aquellas personas que a lo mejor, bueno, esto les dispara su decisión de empezar a ver cómo están, en qué estado de situación se encuentra su organismo para poder actuar en consecuencia, digamos, ver qué hay que mejorar, qué hay que dejar qué ingestas hay que evitar, pensando en que, bueno, incide en nuestro ánimo, en nuestra ansiedad, en nuestra tristeza. Entiendo la pregunta y es bastante abstracta de responder, pero voy a dar algunos punteos que a mí me parecen interesantes. Número uno, que hay un profesional para cada parte del cuerpo, para cada sistema orgánico o para cada área de la salud, y nosotros no podemos dejar recaer toda la responsabilidad de la alimentación a un médico clínico que tiene 15 minutos de atención para tratarte algo agudo, por decirlo así. Bien. Ujú. Entonces, la primera cuestión es, hay que tratar de acercarse a los profesionales de la nutrición y de la alimentación para mejorar estos aspectos y no esperar que un gastroenterólogo te planifique una alimentación o que un endocrinólogo te planifique una alimentación o que un clínico te diga cómo mejorar la microbiota, porque se escapa, es muy abstracta la medicina en relación a eso. Por eso hay que tratar dentro de uno del perfil de profesionales, siempre hay que ir por lo menos una vez o dos veces al nutricionista para que te guíe en cómo tener una alimentación medianamente balanceada. Aún así, yendo a los nutricionistas, por lo general se va por tratamiento a ver, no estoy generalizando, pero muchas veces se va por descenso de peso, por Sí, es verdad. ejemplo, tratar de bajar la Ujú. grasa corporal. Aún así, los enfoques de los nutricionistas tradicionales siguen sin tener en cuenta el tema de la microbiota intestinal y de que muchas veces la obesidad que tiene una persona se genera por alteraciones en el eje del apetito y la saciedad, porque tenemos un perfil de bacterias disbióticos que nos hacen no tener mucha ansiedad, no poder parar de comer, no tener ese frene y no aplican moduladores de la microbiota, no sugieren alimentos prebióticos y probióticos en su consulta, sino que se enfocan en hacer más actividad física y reducir la ingesta, sin ver Claro. esta otra cara de la salud metabólica. Bien, por eso es Ujú. importante también prestar atención a los profesionales, inclusive nutricionistas a los que Ujú. vamos, Totalmente. porque de esa manera vamos a tratar todo lo que nos pasa de una manera más integral, ¿sí? Número uno. Número dos, y esto me parece súper interesante, y hay estudios que demuestran que al trasplantarle materia fecal o microbiota intestinal de una rata obesa con sobrepeso a una rata flaca, la rata flaca al cabo de 3, 4 semanas empieza a subir su grasa corporal y empieza a engordar. Entonces, con estos vislumbres, con esta información, nosotros podemos empezar a inferir que la calidad de nuestra microbiota, el perfil de bacterias, la diversidad que tenemos, influye en la obesidad. Y que no solo es una cuestión de, bueno, bajar la ingesta, seguir comiendo la misma comida chatarra, pero bajar la ingesta, o empezar a incorporar un poco más, pero sin dejar esa comida chatarra, y aumentar el gasto y de esa manera vas a bajar. No, hay que tratar de modular la microbiota, hacernos fuertes y empezar a incorporar puerro, ajo, espárrago, cebolla, aumentar la multiplicidad de especies vegetales, que eso es uno de los alimentos principales para estas bacterias, incorporar yogures fermentados y adicionados con probióticos, kéfir, chucrut, kombucha, Claro. probióticos en suplementos, en cápsulas, ¿sí? Ir generando un ecosistema bacteriano para que de esa manera no solo se trate la obesidad, sino también se trate intolerancia a ciertos alimentos, dolores de cabeza, problemas dermáticos de la piel, acidez, Ujú. reflujo, que Claro. tiene como su núcleo la disbiosis intestinal y los problemas de la microbiota intestinal. De esto Fabuloso. hablamos cuando hablamos de tener una buena calidad de vida. Tiene que Totalmente. ver con esto la alimentación, no para estar más Totalmente. flacos, para tener una Totalmente. buena calidad de vida. Juan, te queremos agradecer por este contacto, súper interesante la charla. Ojalá que no sea la última que te podamos volver a tener en el transcurso del año. Un placer. Encantado, encantado, encantado. Bueno, les mando un abrazo a los dos. Gracias. Un Que tengan Muchísimas abrazo linda gracias. jornada. grande. Gracias. Muchas Igualmente. gracias. Muchas gracias.
Juan Elia Pérez, licenciado en nutrición, con una maestría en nutrición digestiva, además del posgrado en enfermedades digestivas, abriendo el tema. Hoy hablamos acerca de la microbiota y dejando un montón de ítems y ventanitas abiertas. Si no sabían de qué venía la Por microbiota, Dios. verán que es muy amplio, es muy amplio. Nos vamos a focalizar, además, a partir de ahora, en la microbiota intestinal. Hablar de esto, de lo que muchos catalogan como el segundo cerebro, el cerebro emocional, y tiene que ver con nuestros intestinos y la cantidad de información que los intestinos le envían al cerebro. Para que se den una idea, si tenemos que entrar a un examen, si estamos nerviosos, nos duele la panza. Hay información que nuestros intestinos rápidamente le están enviando a nuestro cerebro para manifestar de algún modo la ansiedad que no estamos pudiendo tramitar. A eso nos referimos cuando hablamos de la información que el intestino le envía al cerebro. Pau, y que lo tomamos como natural, pero nunca nos preguntamos por qué. Claro. ¿Por qué nos pasa eso? Totalmente. Nunca nos preguntamos. Así que hoy es el momento para preguntárselo. Usted en casa, si nos quiere escribir, ahí aparece el teléfono en nuestras redes sociales. Saben que nos pueden encontrar además en nuestro canal de YouTube. Y además de todo esto, saben que pueden ir a pasear al Shopping La Paz. Obvio. Porque se van a encontrar con la isla de Poppy Aromas. En Poppy Aromas seguimos creciendo y ahora te esperamos todos los días del año en el Shopping La Paz, Paraná. Vení a conocer nuestra isla y sorprendete con velas en cera de soja aromatizada, difusores, home spray, aceites esenciales para hornillos, velitas de noche y mucho más. Poppy Aromas. Seguinos en Instagram, @poppyaromas. Poppy Aromas. La felicidad hecha aroma. Si recién se engancha con PayPay, hoy estamos hablando acerca de la microbiota. Comenzamos hablando sobre la microbiota, la implicancia que esto tiene en nuestro organismo, en nuestros comportamientos, y decíamos, queremos hablar sobre el intestino, este segundo cerebro que incide fuertemente en una cantidad de situaciones que nos suceden y sobre todo en las emociones que nos atraviesan. Vamos a seguir desarrollando el tema y en esta oportunidad vamos a recibir a María Sol Garberi. Ella es bioquímica y es responsable del área de microbiología de uno de los institutos, de los laboratorios más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. María Sol, bienvenida. César Abraham, Paola Ponroy, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a vos por ayudarnos a entender un poco más. En principio, contanos sobre tu especialidad y puntualmente cuál es la labor que vos tenés que realizar. Bien, bueno, acá en el laboratorio asociado con este tema, lo que es la microbiota intestinal, tenemos diferentes tipos de exámenes más asociados a lo que es la microbiología tradicional, como son los cultivos, que ahora se los voy a comentar. Y también hay otros exámenes que son asociados a lo que es biología molecular, técnicas de biología molecular, en la cual se usan la extracción del material genético de los microorganismos para realizar el examen. Lo que primero estaría bueno la diferenciación, porque por ahí se utilizan palabras como microbiota, microbioma, saber bien cuál es la diferencia o qué implica cada palabra. A lo que es microbiota es los microorganismos que componen un determinado nicho ecológico. En este caso es el cuerpo humano, que lo podemos encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo humano. Hay microbiotas que forman parte de la piel, hay microbiotas que forman parte de la cavidad oral, y entre ellas también hay una microbiota que es la del intestino, la microbiota intestinal. A su vez, nosotros van a ver que voy a usar mucho la palabra microbioma también, que tiene que ver más con la relación de esa microbiota con el organismo, las funciones, las toxinas, los metabolismos, todos los componentes que intervienen y que hacen de esa interacción entre el microorganismo y el cuerpo humano, ¿sí? Sí, estaba pensando, me quedé pensando
¿En qué tan intoxicados podemos llegar a estar? Algo que ustedes pueden advertir a partir de estos análisis. Mira, el tema de intoxicación, por ahí uno relaciona a que la presencia de bacterias o de diferentes microorganismos en el cuerpo humano es mala o es contraproducente, y no necesariamente. Las bacterias, que son las más estudiadas en general en su relación con el organismo, pero también hay hongos y otro tipo de microorganismos, son en condiciones de equilibrio y diversidad, son altamente beneficiosas e incluso cumplen funciones fisiológicas, es decir, funciones necesarias para nuestro organismo. Por eso hay que dejar de pensar en ese sentido que las bacterias en nuestro organismo son malas o generan complicaciones o problemas. Intervienen en diferentes funciones como es la digestión de los alimentos, intervienen también en cuestiones de protección, ayudan al sistema inmune, sobre todo hablando de la microbiota intestinal, sobre todo la protección de la membrana y del epitelio intestinal. Entonces, si vemos eso, son funciones muy importantes para nuestro organismo, que estos microorganismos que están presentes cumplen un papel fundamental, ¿sí? Sol, para Entonces, saber... sí. Sí, no, decime. disculpame que te corté, sí. No, que el problema está que esto de la intoxicación, y por ahí no usaría no lo asociaría a una intoxicación, sino que es un desbalance de esa microbiota, ahí sí puede traer como no, traer una serie de alteraciones. Hay muchos estudios que asocian los desbalances de esa microbiota a problemas como por ejemplo pueden ser respiratorios, a problemas desde ya gastrointestinales, inflamaciones intestinales, también ahí es donde se genera, también algunos se asocian a alteraciones neurológicas. Entonces ahí cuando hay un desbalance y cuando hay un desequilibrio y cambia la variabilidad de nuestra microbiota, es donde se empiezan a producir esas complicaciones que por ahí es lo que más nosotros notamos o asociamos, Claro, quiero ¿sí? decir, pero Pero son complicaciones que uno las ve habitualmente y pareciera que es lo que abunda. Y que hay un claro, desconocimiento que esto tiene que ver muchas veces con, no sé, el tipo de alimentación que tenemos y cómo eso incide o afecta a nuestra microbiota. sin duda, sin duda. La microbiota, como para que nos demos una idea de lo abundante que es, supera en aproximadamente 150 veces lo que es el material genético de nuestra microbiota, es 150 veces más grande que nuestro propio genoma humano. Entonces, es Wow. mucha la cantidad de Bien info. microorganismos que nosotros tenemos que tienen este tipo de funciones beneficiosas para nuestro organismo y que en ya muchos estudios están bastante estudiado el hecho de que es única prácticamente en cada persona. ¿Por qué? Por lo que vos decías, depende de factores como es la alimentación, factores como actividad física, tabaquismo, estrés. Hay múltiples factores que influyen en la composición de nuestra microbiota, por eso es prácticamente única. Y una desventaja que por ahí puede tener es que es difícil de estandarizar los parámetros al ser prácticamente personal, Claro. ¿sí? Entonces, eh, es importante que haya variabilidad en la microbiota para que esté equilibrada, pero esta alta variabilidad, vamos a decirlo, produce complicaciones al momento de estandarizar y poder decir qué es normal y está fuera de eso, de la normalidad, ¿sí? Sol, todos estos datos, ¿ustedes los sacan de qué estudios? ¿Del estudio de la materia fecal o hay otros estudios donde pueden ver cuál es el estado de la microbiota? Sí, principalmente se realizan estudios sobre la materia fecal, son muestras de materia fecal que, espontáneas, que se pueden realizar métodos tradicionales microbiológicos, como pueden ser los cultivos, y otras técnicas un poco más complejas, que son las técnicas de biología molecular que les mencionaba antes. Claro. Lo que es la microbiología tradicional, hay que hacer una diferenciación en lo que es, por ejemplo, el coprocultivo tradicional que conocemos y que al ser tan variable la microbiota del intestino y por lo tanto de la materia fecal,
es necesario hacer una búsqueda dirigida. Entonces, el coprocultivo sirve más cuando ya existe un síntoma y se está buscando el agente etiológico de esa infección. Por lo tanto, en el coprocultivo en sí no se está estudiando la microbiota, sino parte de ella y ver si está ocasionando alguna enfermedad. Claro, Cada claro, vez que Sí. vamos al baño es bueno poder mirar nuestra materia fecal para saber en qué estado está nuestro organismo. ¿Hay algún parámetro en eso o no? Y hay parámetros, sobre todo los resultados, hay diferentes parámetros que están dados por poblaciones, estudios que se armaron en función de la población local, Ah, ¿sí? bien. Porque la ubicación geográfica y la dieta, entre otros factores, influye muchísimo. Entonces, estos estudios, lo importante entender y dejar en claro que, por ejemplo, otros estudios de cultivo, como es el recuento de levaduras, que es un microorganismo que forma parte de nuestra microbiota, o el estudio con técnicas moleculares de nuestro microbioma, dan información que el médico va a utilizar para llegar a una conclusión. No son de carácter diagnóstico por esto, por esta dificultad de estandarizar y comparar con una normalidad, ¿sí? Bien. Eh, por eso claro. es que es de carácter informativo los estudios. Ujú. Otro de los cultivos que yo mencionaba recién es que es el recuento de levaduras en materia fecal, que se realiza en medios que son selectivos y medios que permiten el desarrollo de esas levaduras. También tienen un valor informativo y es muy difícil, no existen hasta el momento valores de referencia de normalidad, sino que sirven mucho para lo que es un monitoreo intraindividual, es decir, dentro de un mismo paciente poder ir monitoreando a lo largo del tiempo mientras se cambian o se modifican ciertos factores que el profesional médico crea conveniente. Claro. Entonces es información que se va dando acerca de la microbiota. No generan o no implican un diagnóstico como puede ocurrir en otros exámenes bioquímicos, ¿sí? Claro, claro, claro. Entiendo que a partir de todo lo que explicaste es muy complejo, queda clarísimo que hay tantas microbiotas como seres humanos, prácticamente, pero ¿qué es con qué se encuentran ustedes cuando vienen con este pedido de análisis? ¿Qué es lo habitual? Pensando en que quizás ese paciente llega a esta instancia y a este análisis porque hay algo que no está funcionando. Yo entiendo que aquel que tiene su microbiota estabilizada, hay determinados cuadros de enfermedad que no presenta. Claro, bueno, eso está en completo estudio, está en mucho auge el estudio de la microbiota y la asociación con estas enfermedades. Claro. Al principio decía que cuando está en desequilibrio, que puede haber una predominancia de un microorganismo u otro, o existe menor variabilidad, porque la microbiota saludable es la que es altamente variable, la que hay mucho de diferentes microorganismos. La variabilidad es lo que hace que sea más saludable y cuando se dan estas alteraciones, por ejemplo, que el paciente ya viene y presenta, es porque hay algún desequilibrio, algún aumento de lo que podría ser levaduras, en el caso del cultivo, que nosotros cuando realizamos el cultivo de levaduras en materia fecal, o bien cuando se realiza este estudio por técnicas moleculares del microbioma en general, se estudia el microbioma en general, se puede ver que hay una mayor o menor proporción de diferentes grupos de bacterias. Entonces, eso es información que el médico, junto con estos síntomas que presenta el paciente, va a poder interpretar e inferir y poder hacer algún cambio en la dieta o algún cambio. Depende mucho del caso clínico y del caso específico del paciente, pero va a modificar ciertos factores para favorecer esa vuelta al equilibrio, ¿sí? Sol, mientras estabas hablando me quedó dando vuelta una pregunta. ¿A través de la materia fecal podemos descubrir nuestro ADN? ¿Cómo? Perdón, se cortó A través ahí de un la poquito. materia fecal, ¿podemos saber nuestro ADN? ¿El ADN humano? Sí, No. no. La materia fecal, no. Para tener parte de nuestro genoma humano necesitamos células del cuerpo. Por eso Bien. hacíamos la comparación el genoma o el material genético de la microbiota con el material genético humano.
Bien, fue una comparación, yo que lo relacioné como que a través también de la materia fecal se podía llegar a obtener. Se le habla como que la materia fecal es como nuestra huella digital porque es prácticamente única. Entonces, al analizar, y eso todavía falta para poder analizar en detalle el genoma de todos los microorganismos de nuestra microbiota, eso aún no se realiza y aparte es muy extenso, es muy grande, muy de gran tamaño. Podemos llegar a la conclusión de que es único, entonces ahí sí como podría inferirse, o por eso se lo llama como la huella digital de cada persona. Mira, interesante. Interesante porque son conceptos que habitualmente uno no desarrolla o no escucha, por eso. Te agradecemos muchísimo el tiempo dispensado y la paciencia con la que nos explicaste esto que para vos es absolutamente habitual, pero que para muchos es un mundo desconocido. La última cortita, antes que el productor me mate. ¿Por qué cuando se habla de materia fecal la gente cree que está hablando escatológicamente? Se habla de algo escatológico, cuando la materia fecal en verdad tendría que ser algo importantísimo en nuestra vida. Perdón, pero se está cortando un montón el audio. Me quedó dando ahí vueltas una pregunta que tiene que ver con por qué cuando se habla de materia fecal se habla de algo escatológico, como algo feo, como algo horrendo, cuando en verdad la materia fecal da índices y nos indica cómo estamos. Seguro. Es una muestra biológica más que forma parte de nuestro organismo. Da información específica del tracto intestinal, entonces, y de su función y cómo está funcionando. Entonces, es una muestra biológica muy importante, al igual que el resto por ahí, que no se consideran tan escatológicas como decías. Exacto. Orina, sangre, son todas muestras biológicas que nos dan una parte, cómo está funcionando una partecita de nuestro cuerpo. Claro. Lo que pasa es que cuando uno tiene que ir al laboratorio, si es orina o si es sangre, lo lleva, o si va a sacarse sangre, es como que va más liberado. Cuando vos tenés que llevar materia fecal, que todos en algún momento tuvimos que hacer el análisis, es como que lo llevás prácticamente en un blindado, queriendo disimular hasta la entrega que haces de la muestra. Te traigo caca. Tiene que ver con eso. Claro, una cosa así rara. Es como que, bueno, cuestiones que también se van generando a partir de los prejuicios y estas falsas ideas que se van generando en torno a determinadas cuestiones. Exacto, sí, es eso, se entiende que por ahí las personas quieran resguardar la muestra o no vienen más resguardadas que una orina, por ejemplo, pero para nosotros es una muestra más, es una muestra biológica importante, que bueno, nos da información como les mencionaba recién. Sol, Genial. un placer, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Un placer. un abrazo. Hoy hablamos acerca de la microbiota y lo importante, lo que significa la materia fecal para nuestro organismo. Exacto, y me quedo con este dato acerca de que hay tantas microbiotas como seres humanos. En definitiva, no se puede estandarizar y es fundamental que cada uno empiece a encontrar este equilibrio que está necesitando. Lo marcaban los entrevistados. Tenemos que tener todas esas bacterias funcionando para que se generen al menos menos enfermedades o menos situaciones complejas que inciden también en nuestro estado anímico. Y para tener una buena microbiota hay que alimentarse de una buena manera con productos sanos y saludables. Totalmente, variando la dieta, sano y saludable, y por eso nuestra sugerencia es que pasen por Amaranto, almacén saludable que está en La Paz 40 en la ciudad de Paraná y que tiene, por ejemplo, una súper oferta en barritas proteicas. Además, dulce de leche reducido en calorías y con el invierno llegaron las pastas secas sin TAC doninas. 3 vegetales, multiserial y la tradicional. Busca todo lo rico, sano y saludable, natural en Amaranto, almacén saludable en La Paz 40. Tradicional, me salió muy loco. Así, bueno, Sí, sos nos vamos para Abracadabra, librería y juguetería. Así es, que te muestra todo lo que tiene para entretener a los niños y pasar un buen rato en familia. Así es, juegos y juguetes en amplia variedad de productos, precios y la super novedad que es esta Esa es la que cartulina mágica, te la voy a regalar para tu cumpleaños. Sí, o para Navidad. Navidad, muerta me la van a entregar. Escribizo, bueno, en el cajón te Me vamos ponen a la escribir cartulina. la cartulina. Qué chanta. Descansa en paz. Le voy a pedir a Belén. Escribís o dibujás y te aparece todo en color plata o fluo. Ay, ¿qué más quiero? Busca
Buscala en Abracadabra, librería y juguetería Blas Parera 2368, local 2. Bueno, y como de costumbre, todos los miércoles nos acompaña Felisa. Felisa Quijano, nuestra doctora en kinesiología y fisiatría, que hoy no nos acompaña en el estudio, pero sale desde su consultorio. Hoy vamos a hablar de la mano. La mano en el ser humano es muy importante. De hecho, en el sistema nervioso, o sea, en la corteza del cerebro, hay todo un área que representa la mano. Y eso es porque gracias a la mano hay como una comunicación entre el cerebro y la mano, en la cual el cerebro se expresa muchas veces a través de la mano. Y ayudó a la evolución del hombre. Entonces, de hecho, manos viene de manipulación y es justamente el hombre es el que manipula, el que hace, realiza o evoluciona o crea con las manos. Entonces, siempre hemos dicho que está formada por que los pies, como dijimos la vez pasada, tienen funciones iguales a las manos, se abren y se cierran, tienen músculos como las manos y de hecho tienen una parte que se llama falange, falangina, falangeta, que son los dedos, después está el carpo y después está la muñeca, que forma el carpo con los huesos del antebrazo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar de patologías más frecuentes de la mano. Hoy voy a hablar del síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué se dice síndrome? Porque en realidad la causa no se sabe. Se sabe que es una compresión del nervio mediano. El nervio mediano te da una inervación en el primero, segundo y tercer dedo. Por lo tanto, la manifestación puede ser hormigueo, dolor, pero principalmente se te caen las cosas de la mano, perdés fuerza a veces en la mano y uno no sabe de qué viene. ¿Qué pasa? Dijimos que era la compresión del nervio mediano, pero el nervio mediano pasa entre medio de estos dos huesos, que son radio y cúbito, hay como un túnel que pasa un ligamento y que lo cubre, y eso a veces por alguna caída o algo que pasó en el carpo, que son estos huesitos de la mano, se desorganizaron estos huesitos por algo, por un accidente o una caída o lo que sea, o por la actividad física, por exceso de uso, mal uso, y que hace, se engrosan los ligamentos, y eso puede ser una de las causas que comprima al nervio en su cruce, cuando va a darle la inervación a estos tres dedos. Pero ¿qué pasa? Pasan también por ese túnel nervio, arteria, vena, que van a nutrir y pasan tendones de los músculos flexores de la mano. Y entonces, a veces, todo ese paquete que pasa por dentro de ese túnel, algunas de esas cosas puede estar inflamado o lo que sea y comprime el espacio y el túnel se cierra. Entonces eso hace que empiece a haber manifestaciones de una compresión. ¿Y nosotros qué hacemos? Los kinesiólogos devolvemos la función, devolvemos el movimiento. Entonces tenemos que buscar la causa. ¿Es acá donde está la compresión? O puede estar acá, por donde pasa, por el codo, o también puede ser desde las cervicales. Pero ya viene con el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano, el paciente ya sabe que tiene nosotros igualmente deberíamos hacer una evaluación y ver, porque el paciente te manifiesta a veces dolores en los músculos del antebrazo y a veces dolor, entonces hay que diferenciar. ¿Qué dolor? ¿El dolor está en los primeros tres dedos o en los últimos dedos? Si el dolor es diurno o nocturno, eso a nosotros nos da mucha pauta, porque el dolor del síndrome túnel carpiano por lo general da a la noche y te puede dar hormigueo y te puede dar pérdida de fuerza, pero no enseguida, recién cuando han pasado 3, 6 meses. Y antes se creía que eran en las personas, generalmente se daba más en mujeres, que lavaban, torcían la ropa con la mano, pero hoy en día eso ya, con la tecnología, están los lavarropas, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Es la tecnología, los celulares, la computadora y a veces el exceso de uso en las que son chef
O nosotros los kinesiólogos que trabajamos con las manos, muchas veces también sentimos hormigueos en las manos y tenemos que diferenciar si viene de la compresión en la muñeca, en el codo o en las cervicales. Más a los 40 años, a partir de los 40 años, se da en forma tanto en hombres como mujeres, pero se da más a las mujeres. También influye la parte hormonal. Los cambios hormonales hacen de que si sos hiperlaxo, que ya hemos explicado que la hiperlaxitud es cuando los ligamentos se estiran mucho, vos podés llegar a hacer las manos así o así, ¿entendés? Estás estirando mucho y ahí eso puede provocar que acá haya mayor distensión del nervio o compresión. Entonces, porque como sos laxa, no tenés el tope, el ligamento se estira y ahí podés comprimir. Entonces sí se da más en mujeres por lo general. Bueno, si sos hiperlaxa tenés que tener cuidado de manejarte en los extremos, siempre moverte en un 70% de tu amplitud total del movimiento, y eso en todas las articulaciones. Y también tiene que ver si estás amamantando o estás embarazada, porque también aumenta la laxitud por la prolactina. En realidad nosotros hacemos una evaluación también donde acostamos al paciente boca arriba y le pedimos que una las manos y vemos si una está más corta o otra. Eso lo único que te está diciendo es que si hay una compensación o está frenado una articulación, por ejemplo el omóplato, dijimos siempre que la articulación del hombro son 4 articulaciones, una de las articulaciones del hombro está frenado y te puede llegar a dar esa, cuando vos lo pones junto, esa falsa mano, digamos, corta, ¿entendés? Pero por lo general no es lo mismo que la falsa pierna corta, porque las manos el hombro es una articulación colgante y por lo general el hombro lo va acomodando con el omóplato y con el resto del cuerpo. Por lo general el túnel carpiano, una vez que está evaluado, nosotros siempre hablamos, la vez pasada hablamos también de fisioterapia, usamos fisioterapia, podemos usar láser, podemos usar magneto, hacemos todas manipulaciones para descomprimir y la aparatología la usamos para sacar la parte de efecto analgésico, por el efecto analgésico y antiinflamatorio, usamos los agentes físicos. Y después hacemos estiramiento y vamos haciendo lo que se llama neurodinamia para ver si el nervio está atrapado en algún extremo, ya sea en la parte del hombro o en la parte del codo o sigue apretado acá. Si no hay adherencias del nervio, muchas veces, y no es tan crónico, muchas veces se puede resolver. Si no, hay que descomprimir. Si hay una falla del canal, del túnel carpiano, hay una falla por causas óseas, ya sea por, como dijimos de entrada, que te caíste y se desmoronó el carpo, eso ya sí o sí es quirúrgico. Y post cirugía, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que la cirugía, o sea, la cicatriz, comprima el nervio después, porque muchas veces se opera y después la cicatriz es lo que provoca la compresión. Entonces hay que hacer desbridamiento de la cicatrización y tratar de recuperar la función de la mano. En conclusión, entonces, cuando tenemos un síndrome del túnel carpiano, que muchas veces los pacientes dicen, no, yo me operé, ya vienen acá cuando están operados, yo les diría que si tienen toda esta sintomatología, primero hagan una muy buena evaluación con un buen clínico y agotar todas las técnicas o todos los tratamientos menos invasivos. Hay mucho hoy en día, y después y cambiar la función. Muchas veces el que juega al tenis o hace un deporte muchas veces usa mal la mano, o muchas veces el mal abuso de esas articulaciones es lo que está comprimiendo el nervio. Bueno, desde ya muchas gracias, y bueno, nos veremos la próxima semana, pero desde el consultorio nuevamente. Hola, soy Daniel Rico, médico urólogo. Hace más de 30 años que estoy en Paraná, trabajo en una institución que es Urología Integral, compartimos con otros profesionales de la especialidad, trabajamos con el Sanatorio de Interna en lo que es referido a la parte internaciones, hacemos toda la patología urológica y yo específicamente me dedico a la endurología,
que es una subespecialidad dentro de la urología que se dedica al tratamiento de la litiasis, que son las piedras, de la cual adquiere una tecnología que es única en la provincia para el tratamiento de esta patología, que es el láser Holmium. En cuanto a la endurología, los avances últimos respecto al tratamiento energético de estas piedras, lo más novedoso es el láser Holmium, en la cual permite que se rompa la piedra o que se trate la patología con un mínimo acceso intracorpóreo y con una buena respuesta o rápida recuperación postoperatoria. Estamos en calle Colón 66 y otro año más en PIP. Y ella es nuestra terapeuta holística. Hoy no está con nosotros. Hoy no nos puede acompañar Victoria Piccoli, pero llega con su ritual de cada semana. Hoy ella también desde su consultorio. Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo, que es la microbiota, que lo vamos a ver desde el lado holístico, que es mi especialidad o es donde yo me manejo, digamos. Ustedes saben que como terapeuta holístico yo entiendo que la salud y el bienestar se van a ver afectados por múltiples factores que abarcan el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces la parte física, que también juega con la parte emocional y con la parte, espiritual, digamos. La microbiótica intestinal es fundamental para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Una microbiota saludable ayuda en la digestión, la absorción de nutrientes, en el buen funcionamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Y cuando hay un desequilibrio, también podemos encontrar desequilibrios a nivel de emociones, a nivel de tener, por ejemplo, ansiedad, depresión, no poder dormir y demás. Entonces, la energía vital del cuerpo, la que se conoce como prana en la medicina ayurvédica o chi en la medicina tradicional, también está afectada o puede verse afectada por la salud intestinal. La alteración en la microbiota repercute en las emociones. Las emociones es lo más importante a mi ver y a mi entender en cuanto a lo que somos. Ahora, ¿cómo gestionamos la influencia de las emociones? Porque las emociones nos influencian para bien y a veces no tanto. ¿Cómo podemos hacer para gestionarlas? Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Porque parece fácil, pero muchas veces no tomamos conciencia de estas emociones. Muchas veces tenemos patrones tan integrados dentro de nosotros que solemos justificarlos, poner cortinas de humo, tratar de taparlos. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entiendas. Vos tenés un trabajo que no te gusta. Entonces vos decís, no, yo la verdad que salgo detonada de ese laburo, pero bueno, yo salgo, después me voy a correr y me olvido. Yo salir a correr me hace que me sienta mejor. Está bien, salir a correr es una buena actividad que te ayuda a descargar y descomprimir, pero no estás yendo al problema de origen, que es que no te gusta tu trabajo. Entonces, si yo siento que en mi trabajo no me gusta, me hace sentir mal, me drena, poniéndole un parche, como sería salir a correr o hacer cualquier actividad, no ataca la raíz del asunto. Atacar la raíz del asunto es, busco de manera fehaciente salir de ahí. Armo un nuevo currículum, empiezo a aplicar otras oportunidades, empiezo a hablar con gente, busco la manera de salir de ese lugar. Obviamente el ejercicio ayuda, pero no va a trabajar la emoción de fondo. Por eso digo, es importante aprender a tomar conciencia. Una vez que yo tomo conciencia, tengo que aprender a identificarlas, cuáles son las que me nutren y cuáles no. Es decir, cuáles son las que me ayudan y cuáles son las que de alguna manera no me ayudan tanto. ¿Cómo hago? Bueno, yo acá te dejo una pregunta muy sencilla. ¿Esto me fortalece o me debilita? Y la respuesta, lo primero que te venga, ¿esta situación me debilita o me fortalece? Por ejemplo, tengo que ir a comer a lo de mi suegra. ¿Esta situación me debilita o me fortalece? Lo primero que te venga, ¿sí? Sin ponerle cabeza. Ahora, siento que me debilita, supongamos. Bueno, ¿por qué? Empezás a rastrear el por qué. No, porque mi suegra siento que siempre me juzga y me critica. Está bien, yo no puedo trabajar en mi suegra, pero trabajo en mí. ¿Por qué eso me afecta? ¿Por qué yo dejo que lo que ella crea o piensa me afecta a mí? ¿Será que de alguna manera también yo creo o siento eso? ¿Es verdad eso de mí? Cuando yo empiezo a darme cuenta que no, que digo, no es mi realidad, es la realidad de esa persona, simplemente lo anulo y dejo que deje de afectarme. ¿Por qué? Porque si yo dejo que me afecte, no solamente me va a caer mal el comentario, sino que probablemente la comida también me caiga mal. En cambio, si yo digo, bueno, esa es tu creencia, tu punto de vista, no es mi realidad, lo dejo pasar, yo les aseguro que la comida les va a caer espectaculares, ¿sí? Hay muchos factores que van a estar relacionados con nuestros patrones de conducta y que van a afectar o impactar directamente en nuestras emociones.
y por ende en nuestro sistema nervioso central y en la microbiota. Uno de los factores que impacta es la familia de origen, ¿sí? La relación con nuestros papás, nuestra mamá o nuestros cuidadores. ¿Cómo fue esa relación? Si fue sana o no. Si es una relación que nos debilita o nos fortalece. Eso lo podemos trabajar, por ejemplo, con las constelaciones. Podés hacer una constelación individual o una constelación grupal. Podemos también, otro factor que nos influye es la familia presente, actual, con quién vos convivís, a qué le llamás vos familia, cuál es tu núcleo más cercano, vivís con tu pareja, con tus hijos, qué es lo que te rodea que también afecta o no a tu emocionalidad. El trabajo es otro de los factores o elementos que nos afectan, los vínculos que creamos, cómo nos sentimos valorados o no, sentimos que nos aprecian o no, sentimos que somos visibles o no. Eso también va a repercutir en nosotros. El dinero es otro elemento que repercute y gente, estamos en la 3D, estamos en este momento donde el dinero es una energía de intercambio, entonces no podemos vivir ajeno a ello. No somos más o menos espirituales por no querer el dinero, es algo que yo siempre lo digo. Entonces es importante también encontrarle el sentido al dinero y quererlo al dinero para que el dinero venga. Y también entender que puede ser un factor que si bien nos genera emociones negativas, podemos trabajar para que nos genere emociones positivas. Ahora bien, todos estos factores son los que generan el estrés, digamos, que generan esto que se liberen ciertas hormonas como la noradrenalina o la adrenalina que genera inflamación y hacen que la microbiota no funcione correctamente. Si este estrés es momentáneo, no habría mayor problema. El tema es cuando esta respuesta inflamatoria es continua, ¿sí? Cuando es un estrés agudo, cuando todo el tiempo lo tengo. Entonces eso va a traer un montón de problemas físicos y emocionales. Y como siempre te traigo ejercicios para poder justamente trabajar en el estrés para evitar esta inflamación y para evitar sentirnos mal. Lo básico que ya lo dijeron y que lo vamos a repetir hasta el cansancio siempre es dieta rica en fibra, incorporar probióticos, una buena hidratación y ejercicio físico. Eso es de cajón. Sumale a eso esto que yo te voy a enseñar. Primero que nada vamos a hacer un ejercicio de visualización. Son importantísimos. La visualización es maravillosa. Yo la verdad que la recontra, ustedes ven que siempre recomiendo porque realmente funciona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde puedas estar sentado o acostado. Trata de asegurarte que por 15-20 minutos no te molesten. Vas a empezar con los ojos cerrados, vas a enfocarte en tu respiración. Vas a inhalar profundamente por nariz, la vas a sostener y la vas a ir exhalando lentamente. Trata de hacerlo 3-4 minutos como para centrarte. Vas a llevar tu atención a tu abdomen. Podés colocar tus manos si querés. Sentilo al abdomen. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esa panza? ¿Tengo alguna tensión, algún malestar? Con la mano, si apoyaste la mano o no, lo que vas a hacer es como que le vas a hacer un masajito, ¿sí? Lo vas a acariciar. Luego vas a poner una mano en tu abdomen y la otra en tu corazón. Y ahí vas a inhalar imaginando que estás trayendo energía y calma desde tu corazón a tu intestino. Cuando exhalamos, vamos a visualizar que cualquier tensión o desequilibrio sale. Entonces, cuando inhalo, siento como el pecho se carga y esta energía va a la panza. Y cuando inhalo, puedo como hasta apretar un poquito la panza, visualizando como si fuera un globito, que estoy largando todo lo que no me sirve, lo que no me nutra, lo que no quiero. ¿Bien? Vas a visualizar estas bacterias beneficiosas como vos quieras, ¿sí? Imagínatelas, que empiezan a prosperar y a florecer con cada respiración, como que tenés estos bichitos ahí, que están ahí y vos le estás con este aire emanando alegría, tranquilidad y se empiezan a sentir bien. Podés usar algún mantra, por ejemplo, me estoy equilibrando, estoy en armonía, ¿sí? Lo vas repitiendo, me estoy equilibrando, estoy en armonía, ¿bien? Y ahí lo vas a mantener un ratito y con eso está. Y si querés algo un poco más activo, otra opción es un ejercicio de movimiento intuitivo. Vas a estar en algún lugar donde te puedas mover libremente, vas a poner alguna música suave y relajante que te inspire a moverte y vas a empezar como a moverte. Vas a empezar con los hombros, la cadera, los pies y después vas a enfocar el movimiento en el abdomen. Vas a empezar a mover el abdomen como Shakira, si te sale o como te salga, empezás a mover el abdomen. Simplemente deja que tu cuerpo te vaya llevando de la manera que sienta necesaria. Puede ser que te balancees o podés ir haciendo una danza de estómago, lo que te salga, ¿sí? Vas a enfocar tu atención en el área abdominal y vas a sentir cómo el intestino de alguna manera va a guiar ese movimiento. Si sentís tensión, movés esa área para liberarla, para sacarla. Y te vas liberando y aflojando con tus movimientos. Estos movimientos pueden ir subiendo en intensidad
y luego vas a empezar a bajarlo hasta que vuelvas a quedar quietito. Espero que con estos dos ejercicios los podés usar juntos o los podés usar separados. Espero que te ayuden a mejorar tu conexión mente y cuerpo. Y siempre acordate que todas las emociones están atrás de algún síntoma, de alguna situación. Si querés trabajarla, te invito a que tomes una sesión de biodecodificación. Las podés hacer en mi consultorio, las hacemos de manera presencial o a distancia por videollamada, desde cualquier parte donde estés, para poder encontrar el origen de eso y poder acompañarte en este proceso. Gracias por el espacio, que terminen hermoso la noche y nos vemos la semana que viene. Y tenemos más recomendados para ustedes, en este caso Lorena Benítez, estética integral para varones y para mujeres, con diferentes métodos que te proponen no invasivos para mejorar tus cuestiones estéticas. Claro, como por ejemplo esto, la maderoterapia, después tenés Hyaluron Pen, Plasma Pen, hilos tensores, depilación definitiva para varones, para mujeres. Todo lo vas a encontrar ahí en Lore Benítez. Búsquenla en Instagram como esteticista Lore Benítez. Y ahora es el momento de irnos al mejor bar que tiene la ciudad de Paraná. Da Vinci Café Resto Bar. Ubicado en pleno centro de la ciudad de Paraná, lo van a ubicar muy fácilmente porque está en la esquina de Alem y Belgrano, abierto entre las 8 y las 24. De martes a domingo. Los miércoles, atención chicas, tienen el 20% off en Mesa de Mujeres, y los domingos, música en vivo y pizza libre. Pueden desayunar, almorzar, merendar y cenar todo en el mismo lugar. Da Vinci Café Resto Bar, Alem y Belgrano. Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano, con las grandes y también con las pequeñas acciones, es responsabilidad de todos. En los espacios públicos, arrojá los residuos en los cestos. Si no encontrás ninguno, tiralos en tu casa. Al sacar los residuos domiciliarios, depositalos embolsados en los contenedores. Cuando saques a tu mascota, lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie. Cuidemos juntos la ciudad. Municipalidad de Paraná. If we stay here, we die. I have a plan. Y estamos llegando ya al final de esta edición de Pepe. Esperamos que la estén disfrutando, que les haya gustado el tema que hemos elegido para desarrollar en el día de hoy. Interesante por todo lo que podemos aprender y empezar a manejar en nosotros mismos. ¿Por qué me agaché? ¿Qué está haciendo, señor? Y porque es el momento de generar, como siempre, los mejores momentos con Heredero Gin. Gracias como siempre a Herederos, generando buenos momentos. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado, por acompañarnos cada semana. Recuerden seguirnos en @PeipeNewsOK en Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Peipe News, y ahí pueden ver todos los programas y todas las notas que compartimos a lo largo de estas 3 ediciones de Peipe TV. Y obviamente en nuestro sitio digital www.peipenews.com. Hoy hablamos acerca de la microbiota, un tema que para Compao creíamos que era como mucho más común y habitual, hasta que empezamos a contarle a la gente que está a nuestro alrededor y no sabían de qué estábamos hablando. Exacto. En realidad pudimos dimensionar el desconocimiento que hay acerca de este tema tan sensible, y digo sensible a instancias de los testimonios de nuestros entrevistados, que dieron claras muestras de lo clave que es la microbiota para cada uno de nosotros, y de la incidencia que también esto tiene, y de la importancia que es para nosotros poner foco en esto, estar atentos y buscar especialistas que nos puedan guiar. Si les gustó el programa, lo recomiendan, ya lo saben. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de 7 días. Así es, nos volvemos a ver ganas? en una semana. Nos volvemos a ver también con todos ustedes, y que la pasen muy bien. Salud, ¿eh? Sean felices. Que a eso hemos venido. Chau, chau.